Señor Arce, ¿cómo le va? Muy buenos Muy días. buenos días. Liana, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un gusto No, poder estar contigo. a usted, me ha costado, le comentaba a los bunqueros hoy día, enterarme bien de cómo funciona esto de el reinfo hereditario. Y he escuchado muy enérgico al señor Máximo Gallo, que es el representante, ¿no? El director general de formalización minera del Ministerio de Energía y Minas, básicamente ninguneándonos y diciendo que no entendemos absolutamente nada y que lo de la herencia del reinfo hereditario, es la mejor solución para acabar con la ilegalidad. A mí verdaderamente me parece no solamente ilógico, sino altamente estúpido. No sé qué piensa usted. Yo creo que más bien probablemente hay otros intereses pecuniarios, crematísticos detrás de esta decisión. Porque recuerda bien que estamos hablando de una economía ilegal que mueve millones y millones de dólares con un oro manchado de sangre generalmente. Pero no solamente es oro, también es cobre. Y la muestra justamente ha sido lo que ha sucedido en Patás hace un par de semanas con Así es. las imágenes dolorosas de ver cómo ejecutaban a personas. Se llega a ese extremo de violencia porque es tierra de nadie, es para que nos puedan entender, es el viejo oeste, donde el que mete bala, la ley del más fuerte, impone su actividad económica ilegal que genera una serie de perjuicios que evidentemente asociado a una economía ilegal hay una mafia, porque la mafia es la que le da protección a la economía ilegal. Eso se tiene que entender muy bien. Entonces, cuando hablamos de esto del Red Info, que es en realidad un procedimiento administrativo, por favor, eso entiéndalo, es un Así es. procedimiento administrativo. ¿Dónde se ha visto que un procedimiento administrativo se hereda? O sea, para, no sé, tal vez el ejemplo lo vamos a entender. Hacemos un trámite para poder solicitar una autorización, una licencia, la licencia del municipio, que es un procedimiento administrativo. Esa licencia es tuya, es personal. Tú no la transmites esa licencia por herencia. Una cuestión objetiva, creo que para que se pueda entender. Lo que detrás de esto hay son intereses de otra índole. Y hay que entrar al tema de fondo, que es justamente esta necesidad que tienen estos sectores de economía informal de tener un mecanismo para legalizar su actividad. La intención en un principio fue buena, que se formalicen, creo que es el objetivo. Pero ¿cuál es el resultado del reinfo del 2017 hasta la fecha? 5%, 4% dos del punto total. cuatro por ciento. Peor, peor, porque esa es la realidad. Entonces, no ha funcionado, pues si del total que se han inscrito en el Reinfo, solo 2.4% son los que han logrado la formalización. ¿De qué estamos hablando? Ahora, lo que no se explica es que el Reinfo es una especie de pasaporte, es una especie de visa en las carreteras. Agarran un camión con mineral y simplemente el minero ilegal saca su Reinfo y mira, puede ser que el Reinfo es de Apurímac y puede estar en Piura y no pasa nada. Dice, no, he venido a hacer procesamiento y no lo pueden detener porque hay una actividad de interdicción que hace De la policía acuerdo, y la de fiscalía con acuerdo. la actividad minera. Entonces, una forma de legalizarlo ha sido a través del Reinfo, por eso la necesidad desde el Congreso ha llegado hasta ahí los tentáculos de la mafia para poder renovarlo y mantener esta impunidad a través de una actividad que es muy importante para el país, pero hay que diferenciarla de la actividad ilegal, la que genera toda esta violencia y la que genera Claro, este oro con sangre, ¿no? lo que pasa es que los que van y los que solicitan que se amplíe una y otra vez el reinfo son los informales que finalmente están jugando en beneficio de los ilegales, que son los que verdaderamente cortan el jamón y los que se encargan de esta economía en paralelo que hace que el Estado pierda esos ingresos limpios que deberían de entrar para generar mejor trabajo y avances en cuanto a infraestructura, educación, salud, y todo eso lo perdemos porque los lobbies son tan grandes desde el Congreso de la República y ahora claramente también desde el gobierno, que como el Congreso ya amplió el periodo de vigencia hasta junio, con la posibilidad de que esto se extienda una vez más hasta diciembre, le tira la pelota al gobierno y el gobierno sale con esta figura que nadie entiende porque es una barbaridad de el reinfo hereditario. Pero como la misma persona, y es la pregunta que le hago, señor Arce, que manifiesta que sí o sí en el 2025 acaba esta figura de reinfo y más bien invita a los congresistas a que se pongan a trabajar de una vez por todas en la ley MAPE para crear una herramienta que presuntamente o esperemos, ¿no? Funcione mejor y logre mayores resultados. ¿Para qué entonces creas no tiene lógica, una sucesión en un proceso de formalización? Porque obviamente si esto pretende ser como una bodega, que es además un ejemplo bastante bobo que pone el señor Gallo, de que el hijo
tome el proceso de formalización y lo concluya, o si no lo concluye él, que lo termine de hacer el nieto, es porque Reinfo va a existir todavía 30, 40 años más. Es que ese es el objetivo. El trasfondo de esto es Por estrictamente... supuesto. Y además recuerda bien que esta discusión se dio cuando el ministro de Energía y Minas era Rómulo Mucho. Y fue al final, al final lo utilizaron, ¿no? Porque él presentó la ley MAPE. No, y la ley además MAPE solicitaba estos 6 meses de plazo. Pero no, no les importó. Necesitaban tener la alternativa de mantener el Reinfo a toda costa. Entonces lo que hicieron es, sacaron a Mucho y al final repitieron lo mismo. Y nos quedamos con No poco. se discutió la ley MAPE. Poco. Y ahí viene el tema de fondo, Juliana. Esto es muy importante que nos entienda la población. Hay que diferenciar la actividad minera que realizan, por ejemplo, algunas comunidades campesinas, que realizan algunos comuneros, y la actividad que realizan organizaciones criminales. Y te estoy hablando de zonas liberadas, donde no hay la ley. No podemos tener zonas liberadas en nuestro país. El Estado de Derecho tiene que imponerse, porque cuando es una zona liberada, manda la ley del más fuerte y termina como en Patás. Pero no solamente es Patás, es Quirubilca. Y si vamos al sur, vamos a empezar hablando de La Pampa en Madre de Dios, vamos a hablar de La Rinconada en Puno, vamos a hablar de Carabelí, vamos a hablar de Pedregal en Arequipa. Y de la misma manera vamos a hablar de Condorcanqui en Chachapoya. Son zonas donde la actividad minera ilegal se ha fortalecido y tiene tal capacidad y tal poder que llega a este extremo de violencia y que tiene sus tentáculos en el poder. ¿Por qué los congresistas están interesados? Uno es por un tema electoral, pero lo segundo es crematístico. Es objetivo que no se mueven por buena voluntad, porque quieren promover la actividad económica, se mueven por otro tipo de intereses y lo muestran los mochasueldos, la angurria que tienen por el dinero. Y acá no solamente son congresistas, porque habrás visto hasta el alcalde de Lima feliz saliendo con todos los mineros ilegales en ese momento. ¿Qué diablos tenía que ver el alcalde de Lima con un tema que corresponde justamente a las provincias? Es que es electoral, pues. Y quién sabe Dios qué otros intereses puede haber atrás. No, acá no sorprende absolutamente nada, es la impunidad absoluta, el descaro realmente insultante, el agravio constante a la dignidad de todo un país que verdaderamente ahora mismo se siente tan pisoteado, ¿no? En su honra, que yo no sé realmente cómo vamos a poder resurgir en un país donde han habido tantos ataques a eso que tiene que ver con tu calidad de ciudadano, con el amor que tú sientes hacia tu país y cómo realmente se han levantado en peso al Perú durante estos últimos años y cómo siguen deseando que nos vaya todavía peor, si es que acaso se puede. Y eso se está degradándose, Juliana, porque sería muy interesante, y ahora yo quisiera plantearte cuáles son las alternativas, porque eso es el objetivo. Si realmente quiero abordar una propuesta para el desarrollo de la actividad minera, de la pequeña minería, de la mediana minería y que se formalice, para empezar tenemos que cambiar la ley de minería. La ley MAPE es muy interesante, pero es mucho más integral, porque tenemos que abordar de frente el tema de las concesiones mineras, que es otro fracaso total del país. Te lo digo con muchos argumentos, porque uno de las estrategias que tienen en la minería ilegal es justamente el tráfico de las concesiones. O sea, gente que ha formalizado su concesión, que es acreditado por el Estado y tiene una concesión, trafican con estos mineros, supuestamente entregándoles la concesión para que puedan hacer explotación. Pero detrás de eso hay todo un enmarañado y un negociado. Aparte de esto, que hay un desorden, hay superposición de derechos en muchos de estos territorios donde hay actividad minera. Lo segundo, definitivamente el Reinfo ha fracasado, se tiene que cambiar otra modalidad de formalización y discriminando la minería filoniana, ese que se hace picando piedras, que lo hacen las comunidades, que lo hacen pequeños mineros, de la actividad minera de las mafias, que inclusive tienen maquinaria, que tienen seguridad. El fin de semana entrevistaban a un minero en un canal de Patás. Ese sujeto también está metido en la misma danza. Es simplemente ahí, entre ellos están matándose. Entonces, si el Estado no impone el Estado de Derecho, que es muy importante, no impone la ley, esto va a terminar en más sangre. Lo segundo, que es muy importante, que es determinante para el país, tenemos que atacar las plantas de procesamiento para hacer la rastreabilidad de dónde viene el oro, porque sacan en piedras y eso se procesa. Entonces, tú quieres saber de dónde viene el oro,
ataca Claro. las plantas de procesamiento. Totalmente de acuerdo. Y ahí vamos a identificar cuál es la cadena de valor justamente de esa actividad del oro que se está explotándose de manera ilegal. De esa manera podemos agarrar a las mafias. Claro, hay un tema detrás también que es determinante, que es la corrupción, ¿no? Tenemos que atacar la corrupción en la policía. ¿Recuerdas al jefe de la policía de Trujillo con 200,000, 300,000 soles Sí. que encontraron la incautación? ¿De qué? ¿De dónde venía esa plata? ¿Te acuerdas el tema de los fiscales que están involucrados? Porque hay un fiscal que hace el trabajo de interdicción, hay un fiscal de medio ambiente, de las direcciones regionales de energía y minas en los Así es. gobiernos regionales. Entonces, Así es. si no atacamos esa corrupción, si no desarrollamos esta estrategia, es imposible que se pueda Totalmente. abordar realmente el tema de la minería informal, ¿no? Totalmente de acuerdo con usted, congresista o ex congresista. Gracias por esta entrevista. Tenga usted un muy buen día. Esperemos podamos salir, Juliana, de esta situación, pero sí hay una alternativa. Ojalá. Creo que lo hemos presentado claramente. Lo que pasa es que hay otros intereses crematísticos, Sí, pecuniarios. sí, sí. Me Hay queda clarísimo. intereses de plata de por medio y es Sí. un oro mezclado con sangre que nos está llevando a este clima de violencia por mueve. la incapacidad de nuestras Todo autoridades. lo mueve. Literalmente la corrupción, la delincuencia y la ilegalidad es la gallinita de los huevos de oro para los corruptos en nuestro país. Muchísimas gracias. Hay que seguir en la lucha, Juliana, y te felicito. Hay que seguir, no nos siempre. queda otra. Desde ¿Qué Búnker y hacemos? desde todas las esquinas tenemos que enfrentar a estas Ahí mafias. está. No queda de otra. Muchísimas gracias. Un gusto. Cuídense mucho. Un gusto también.